Okay, unmute. Hey, Mark. Good evening. Good evening. How you doing? I'm doing. Could be better. Yeah, it's life is a challenge, but praise the Lord. This is the real life is the test, right? Real life is what? Real life is the test. Yep. If we had no problems, then we wouldn't need faith, and yeah. So. Yeah, things are getting quite unique, to say something. For sure. Buenas tardes, noches. Buenas tardes. Ella es mi mamá, Mark. Yeah, I found that out in the last call after después que te fuiste en la llamada, nos hizo la presentación. ¿No te contó mis secretos, mis oscuros secretos de la infancia? ¿Ah? ¿Otra ¿No vez? contó mis oscuros secretos de la infancia? No muchos, no muchos. Te despediste, te fuiste y después estábamos presentándonos y tú de dónde eres, cómo te llamas. Soy mamá de Fabián. Ah, mamá de Fabián. Te fuiste sin presentarme. Para mantener tu anonimato, pues madre, para que sigas la incógnita. Ok. ¿Dónde está todo el mundo? Okay. A ver. Se escondieron hoy día, vamos a ver si. Let me try. Voy a llamar a Ricardo a ver si a veces él anda tarde. Okay. Está bien. Okay. Estoy aquí viendo en el Face a ver si alguien esté. Okay. Mute. Katy Martínez me dijo que se iba a conectar. Ah, ok. No sé. Sí, no le he hecho recordar. ¿Qué estamos ahora? Fecha. 19. Ah, 19. Acá.
Eric en el coche. Sí, venimos a dejar aquí Dios les bendiga, a un muchacho que la otra vez oramos por él, lo encontramos en el mall y lo venimos a ver aquí. Just para como darle seguimiento un poquito y lo acabamos de dejar, salimos a comer y ahorita anda a salir de un centro de rehabilitación Oh, y ahorita está viviendo como en las calles, entonces lo sacamos a comer y le compramos ahí un par de cosas que necesitaba ahorita porque ahorita se está sintiendo un poco de frío aquí en donde estamos y ahorita lo acabamos de dejar. Sí, ok. ahorita, sí. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Fabián? Bien, bien. Gracias. Tú estabas en Estados Unidos, ¿no? Sí, estamos aquí arribita de mar, estamos en Georgia, ahí un estado arriba. Ah, ok. Sí. ¿Y cómo van las cosas por ahí? ¿Cómo están? Bien. Bien, gracias a Dios. Pues ahorita estamos empezando a implementar lo que estamos aprendiendo y ha sido de bendición. Qué bueno. Le pasé un link a una amiga, una persona que está con nosotros en nuestro grupo y ya empezó a practicar y empezó a seguir los pasos y ya empezó a ver frutos. Tremendo. Entonces, pues es interesante porque pues también en lo que cabe, pues también tenemos preguntas porque estamos orando porque el grupo ya está un poco grande Ya. y queremos hacerlo un poco más pequeño. Ayer lo movimos del sábado, que usualmente se hacen hoy las reuniones en el grupo. Ujú. Lo vimos ayer a viernes y llegaron muy pocos, pero se sintió el ambiente como que más familiar, más Claro. como que podíamos contestar preguntas o también la participación como que los que casi nunca hablan y llegaron, casi todos hablaron, participaron. Exacto, sí. Entonces fue algo que estábamos orando aquí con mi esposa, digo, sí, necesitamos esto. Otra vez regresar a un poquito a los grupos un poquito más pequeños. Y Sí. pues, sí, es algo, gracias a Dios de bendición y gracias a Dios por lo que nos estás enseñando, por Ah, el Señor ha puesto en tu corazón, te ha puesto y la verdad ha sido de bendición. Es algo interesante, mucha bendición. bueno. Y gracias, Mark, por hacer esto posible y contactarnos con Gloria a Fabián. Dios. Es un placer. Fabián, yo diría que para que no sea muy tarde cuando termines, ya cuando quieres empezar y como va a ser grabado, ¿cierto? Es verdad, sí. Está Ok. grabando ya. Ok, pues ya cuando quieres empezar. Yo ya. Bueno, ahí llega alguien. Marcelo está ahí también. Marcelo Labra. Está entrando. Esperemos que un segundo. ¿Okay? Ahí está Marcelo. Bien. Hola, Chelo, ¿cómo estás? Todavía no me escucha. Ah, Marcelo de Chile. ok. Entonces, ¿todavía estás en Holanda ahorita o ya Sí, sí, regresaste de viaje? Yo vivo acá en Holanda. Estoy Ok. aquí establecido ya desde hace 5 años. Ok. No, me parece que habían dicho que andabas por España y Francia, que apenas habías Sí, regresado. Bueno, que no. fui a España a ver a mi hermano que vive allí. Estuve en España y Ok. bueno, Francia está en el camino, así es que no me queda otra más que pasar por ahí. Ok. Y lo tomamos como vacaciones con la familia para descansar un poquito y reconectarnos con los muchachos. Ok. Y sí, estuvo No, sí bonito. está bien. Estuvimos un mes de viaje. Ay, qué bueno, Fabián. Pero en octubre No, pues llegamos la verdad. a mediados de octubre y ahí trabajando hasta ahora y el viernes empezó mis vacaciones. Entonces, pero estoy Ok, qué bueno. de relajo hasta Ay, enero, qué bien, qué bien. 2 semanitas. Oh, sí. Está bien. Felizmente aquí con lo del confinamiento, el que es trabajo de construcción sigue adelante, así es que puedo trabajar. Ok. Ay, qué bueno. Gracias a Dios, qué bueno. Sí. Sí, de verdad. Bueno, la última vez hablamos, si mal no recuerdo, estábamos solamente viendo los que son, redefiniendo los conceptos básicos de discipulado, arrepentimiento, etc. ¿Verdad, Marc? Si me ayudas a refrescar la memoria. ¿Hasta dónde fue que cubrimos? ¿Fue solamente eso o cubrimos parte de los aspectos prácticos también? Pues tengo que buscar las notas. ¿Cuántas No, semanas hace? no pasa nada.
Bueno, yo vi, creo que el recording y creo que no llegaste hasta los aspectos prácticos. Ya. Ah, Entonces, hoy día lo que me quiero enfocar, lo que pensé en enfocarme, como puse el título de la invitación, era básicamente en los principios básicos de prácticos. El objetivo es llegar a tener una comunidad local en la ciudad donde uno está y que la comunidad empiece a funcionar en manos del Señor, y con el tiempo lograr establecer líderes locales que funcionen como funcionaban en la época del Nuevo Testamento, lo que la Biblia le llamaba ancianos y diáconos. Y cuando esos líderes están formados y Dios le da el carácter propio a la comunidad, porque ninguna comunidad es idéntica, hay muchos aspectos únicos de cada grupo que de cada comunidad. Cuando digo comunidad me refiero a varios grupos que se conocen, se relacionan. Los grupos la comunidad empieza a tener su propio carácter, su propio funcionamiento, su propia naturaleza, su propia vida. Y escapa ya el control del plantador o el apóstol que inició ese trabajo. Y es bueno reconocer ese momento, levantar las manos y saber cuándo es que Dios debe tomar el control de la obra y cuándo es que uno todavía está en proceso de labrar la tierra y todo eso. Y es un momento muy importante, el momento de retirarse, de saber cuándo salir. Es algo donde muchos pastores a veces lamentablemente en su celo fallan y se mantienen mucho tiempo ahí a cargo de las cosas. Y es ahí donde el avivamiento muere, porque pues Dios sale de la imagen. Jesús mismo dijo, no es bueno para ustedes que yo me vaya. Pero bueno, eso lo haremos al final, que es parte de lo último que queremos compartir, cuando el momento de dejar una obra. Pero al menos lo digo ahora porque es importante saber a dónde queremos llegar. ¿No? El momento de ver el momento en que una obra ya está establecida, está madura, está segura, porque siempre Satanás va a atacar toda comunidad, va a ser atacada por dentro y por fuera, ¿no? Con persecución de fuera y con falsos obreros por dentro. Pasa siempre esos dos tipos de ataques. O el conformismo, ¿no? Que cuando las cosas van tan bien que funcionan tan automáticamente que la gente se olvida de buscar a Dios porque pues, no sienten la urgencia. Pero cuando uno ve que ya la obra llega a ese punto en el que la obra está funcionando sola, de que cada discípulo sabe en qué se debe enfocar, cada discipulador sabe cómo debe trabajar, donde los ancianos saben cómo tratar los problemas, donde vemos básicamente que la gente está dependiendo de Dios, que saben buscar a Dios, que hay una forma de actuar establecida, pero que por encima de ese patrón de acción está el enfoque en el Señor. Pues ya por ahí uno va viendo el momento que ya es hora de soltar las riendas, de no volverse un controlador y de dejar que Dios tome el control. Pero para llegar a eso se requiere un trabajo bastante humano, un trabajo bastante, pues, estratégico y cálido, y compasivo y arduo. Y es esa parte en la que me quiero enfocar ahora. Y todo esto, como les dije la vez pasada, basado sencillamente en lo que vemos a Jesús hacer. Podemos ver lo que hizo Pablo, pero Pablo copiaba al Señor. Podemos ver lo que hizo Pedro, pero Pedro copiaba al Señor. Mejor vemos al Señor y tomemos los ejemplos de Pedro y Pablo como modelos. O sea, el Señor dijo esto e hizo esto y es así como ellos lo implementaron. La gente que primera mano estuvo allí. Es algo siempre muy bueno ver eso, ¿no? Ver cómo el Señor da mandamientos y cómo la gente que estaba con él implementó esos mandamientos. Vemos al chofer de Eric. Eric tiene un chofer particular ahí, privado. Espero que te esté pagando un buen sueldo, Eric. Entonces, bueno, la idea es esa, ¿no? De poder entender cómo trabajó el Señor, tomar de allí los principios y ver cómo podemos aplicar esos principios en nuestras ciudades y países. Cada quien en lo suyo, en su posición, en donde uno está. Yo me gusta darle mucho espacio a que cada uno tome sus propias decisiones, a no poner un molde muy rígido. Pero bueno, entonces, el primer paso, obviamente lo primero
antes de pensar en formar una comunidad. Una comunidad son varias familias espirituales, llamémoslos así. Una familia espiritual, hablamos de la presencia de padres espirituales, hablamos de un hombre o dos, o una pareja, o dos damas, lo que sea, pero un par de discípulos maduros que están en capacidad de discipular a otros y que están discipulando a otros. Entonces hablamos cada familia espiritual, estoy dándole un nombre, no vayan a hacer esto una doctrina. Hablamos de una familia espiritual de cada casa donde hay padres espirituales, por así llamarlo, discípulos maduros, discipuladores, que están discipulando a bebés espirituales o adolescentes espirituales. Un grupo pequeño, un grupo seguro, funcional, donde se ve suceder lo que pasaba en las casas en Hechos 2. No le llamo una iglesia, porque no es una iglesia, pero sí es la iglesia que se reúne en una casa. Eso es como Pablo lo llamaba. Vamos a ver esas cosas con un poquito de detenimiento, porque la iglesia no es un grupo que se junta bajo determinado nombre y página web, pero es parte de la iglesia universal de Cristo. Todos somos partes con las iglesias tradicionales, en cualquier lugar donde hay gente que ha renacido espiritualmente, que está rendida, sometida a Cristo, que son nuestros hermanos en la fe. De repente ven las cosas en algunos aspectos de otra manera, pero la iglesia de Cristo es universal, pero parte de esa iglesia se reúne en diferentes lugares y funciona en diferentes maneras. Entonces, cuando una parte de la iglesia se reúne en una casa, bajo padres espirituales, donde hay hijos espirituales, que están siendo criados, por así decirlo, por estos padres espirituales, la Biblia, como Pablo lo llamaba, era la iglesia que se reúne en la casa. No una iglesia en casa, o no la casa iglesia, sino si hubiese Romanos 16, Pablo siempre decía, si nos saluden a la iglesia que se reúne en la casa de... Saluden a la iglesia que se reúne en la casa de fulano. Entonces, cuando tenemos varios de estos grupos espirituales, de estas familias espirituales en diferentes casas, donde gente está siendo discipulada por discípulos que ya han demostrado ser maduros, que han demostrado ser capaces, y estos grupitos, varios por diferentes barrios o lugares, se conocen entre sí, tienen compañerismo entre ellos. Hablamos ya de una comunidad. Y es bueno que esa comunidad pues tenga ciertos conceptos básicos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo trabajó el Señor. Y en base de cómo trabajó el Señor, vamos a empezar a formar nuestra idea. Lo que queremos es, lo primero, ser nosotros discípulos del Señor, saber que estamos siendo discípulos de Cristo y que estamos viviendo como sus seguidores, porque si no somos discípulos, pues ¿cómo voy a enseñarle a alguien a ser un discípulo si yo no lo soy? Entonces es algo que yo lo asumo por implícito en nuestro grupo. Yo asumo que todos aquí somos discípulos del Señor. Que estamos viviendo según los mandamientos de Jesús y tratando a lo mejor de nuestro entendimiento a nivel personal de vivir como un seguidor de Cristo, como marido, como mujer, como padre, como madre, como hijo, como trabajador, como ciudadano, en todos los aspectos. Si somos discípulos, y claro, no somos como Cristo todavía, pero cada día nos parecemos más a Cristo. Y si somos discípulos maduros, que hemos llegado ya al nivel donde podemos decir, ok, yo estoy en un punto en el que podría yo discipular a otros, pues podemos empezar a pensar y desde este punto empiezo, asumiendo de que los que están escuchando esto o la grabación de esto son personas que ya son discípulos maduros, y que es lo que estamos buscando ahorita es ver cómo podemos discipular a otros, la manera más sabia o más adecuada, la manera que el Señor utilizó. Brevemente, para explicar bien lo de quién es un discípulo maduro, para que ustedes un poquito vayan enfocándose, ok, ¿dónde estoy? La Biblia habla de los discípulos bebés, y en 1 Corintios 3
los describe como carnales, que están todavía batallando contra la carne. En Hebreos 5 los describe como personas incapaces de tratar con verdades más profundas del Evangelio, como personas que no son capaces de enseñar. Primera de Timoteo 3 lo describiría como personas que no tienen dominio propio. Entonces, un bebé es hijo, mi hijo menor de año y medio es tan hijo mío como mi hijo de 11 años. Los dos son hijos míos al 100% y tienen todos los mismos derechos y el mismo amor, pero las expectativas que yo tengo de ellos son súper distintas. A mi bebé le tolero 1000 cosas que a mi hijo de 11 no le toleraría jamás, porque ya tiene 11. Espiritualmente hablando es lo mismo. De un bebé espiritual podemos aguantar mucho más, por así decirlo, sin tener que alarmarnos o entrar en pánico. Porque los bebés espirituales, una característica de un bebé espiritual es que solo piensa en sí mismo. Está en el momento del yo. Un bebé piensa en sí mismo. Un bebé llora cuando él se siente mal. El bebé es bebé y llora porque le pica algo, se aburrió, le duele la barriga, tiene gases, lo que sea, pero es todo cerca de él. Y los bebés espirituales están en ese nivel. Cuando hablo con bebés espirituales es fácil de notar, porque están ya, mira que me peleé con mis padres, mira que mi esposo me dijo, que no sé, que me sentí mal, ay, que ayer no sentí al Señor, no es que me estoy tan tentado, todavía estoy peleando con esto. El bebé espiritual está a ese nivel. Y es perfecto, no debemos apurarnos, ni preocuparnos, ni quitarle las ganas, porque es el nivel adecuado. Un bebé debe tener espacio para ser bebé, para llorar, para cagarse los pantalones, para pedir un abrazo a cada rato, es bebé. Y primera de Juan 2 es muy específico en eso, ¿no? Los bebés son hijos del Padre y punto. No hay otra cosa que tengan. Han sido nacidos y están allí. Los jóvenes espirituales, y es otro nivel, que es primera de Juan 2 también, la Biblia ya los menciona como fuertes, que han vencido al maligno y que habitan en la palabra del Señor. Entonces hablamos aquí ya de personas que ya tienen un nivel de santidad estable, que ya comprenden cómo relacionarse con Dios, entienden el amor del Padre hacia ellos y el amor que ellos deben tener hacia el Padre, conocen la palabra y la cumplen. Es un adolescente espiritual. La diferencia con el padre espiritual es que el adolescente o el joven espiritual no tiene sabiduría, tiene mucho ímpetu, pero no tiene sabiduría. Y son estos hermanos que están con las ganas de ir al Vaticano y ponerle la bomba en la Basílica de San Pedro y ¿no? quieren salir en Facebook y gritarle la madre a todos los que piensen que tienen doctrinas falsas y están cazando herejías por todos lados y andan y evangelizan en todas las fiestas de la familia y malogran todas las navidades. Y no lo hacen de buena intención, pero es que tienen este celo ardiente que no los consume y no tienen sabiduría para poder compartir sus opiniones y alcanzar el corazón de la gente y ser prudentes, no tienen prudencia, son muy impetuosos. Y está bien, es parte, como un adolescente en la vida real tiene todos esos ímpetus. Un adolescente va a tratar de romper los límites de velocidad, va a tratar de demostrar que puede más que sus padres, va a criticar a sus padres, va a ver todos los defectos, él es mejor que todos, él lo sabe mejor que todos. Es lo normal, la testosterona le vuela, ¿no? Un adolescente espiritual es un hermano que su testosterona espiritual está, está por los cielos, ¿no? Y se atreve a todo y quiere todo y lo hace mejor que todos, en su opinión. ¿Y qué hay que hacer con un adolescente espiritual? Es precisamente lo que se hace con un adolescente en la vida real. Tienes que dejarlo que pruebe y que falle. Pero cuando él hace cosas, el padre tiene que ir con él, porque el padre sabe que el adolescente solo la va a arruinar. Y hay veces que es importante que él deje que lo arruine, porque arruinando lo aprende, ¿no? A ese punto ya un adolescente no aprende porque le das nalgadas. Hola, José. El adolescente aprende porque la arruinó, ¿no? Aprende porque falló. Aprende a punta de fracasos, más que por correcciones. Cuando fracasas, cuando viene el padre con el rabo entre las piernas, papá, tenías razón, mira lo que hice. El padre dice, te dije, tienes que hacerlo así, ¿no? Es típica relación de adolescentes. Y el padre espiritual es el que tiene el conocimiento, la relación con el padre, la santidad, pero tiene sabiduría.
Y la sabiduría no se consigue con lecciones, se consigue con la vida. No hay atajos. Para la sabiduría tienes que vivir y no hay otra manera. Lamentablemente un joven de 21 años puedes tener todo el conocimiento y el ímpetu del mundo, pero no tiene la sabiduría que una persona de 35. Porque eso llega con la vida, es así de sencillo. Un padre espiritual tiene el ímpetu, el conocimiento, la fuerza, la fe y todo, pero tiene sabiduría. Ha vivido cosas, ha hecho cosas, ha pasado por cosas en la vida diaria. Y es por eso que son capaces de discipular. Entonces, de repente, pues, en las iglesias, generalmente tenemos muchos, no todos, pero muchos retrasados mentales, por así decirlo, con un handicap, gente que tiene la edad de un adulto, o debería tener la edad de un adulto, pero todavía están con problemas de bebé, porque han estado tanto tiempo ahí encasillados en una silla, ¿no? Limitados a no hacer nada. No los han dejado madurar. Pero ya tienen muchos conocimientos, porque han escuchado miles de sermones y han visto miles de cosas. Entonces hay una combinación rara. Asumo, o quiero asumir, que es lo que estamos aquí participando, estamos más tirando para el lado de padres que otra cosa. Entonces, si estamos allí y lo que queremos es formar familias, eso va a ser nuestro primer objetivo, formar una familia espiritual. Vamos a llamarle así. Es un término que no aparece en la Biblia con esas palabras, por eso les dije, no hagan doctrina de esto, porque no es una doctrina, pero sí se ve que Pablo, por ejemplo, a los Corintios, en 1 Corintios 2, 3, no recuerdo, les llama hijos, ¿no? Dicen, pueden tener 10,000 maestros, pero un solo padre, porque yo los engendré en Cristo. O a Timoteo le dice, mi querido, mi amado hijo en el Señor. Entonces se ve por ahí ese tipo de respeto y de gratitud hacia las personas que discipularon a uno en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a asumir ese título de familias espirituales. El principio de la vida del Señor sale de que el Señor Jesús tuvo a 12 discípulos y Él fue el Padre para ellos, ¿no? Y cuando Él termina su ministerio, le dice a Dios, al Padre, Señor, no perdí a ninguno de los que tú me diste, ¿no? Lo tomó muy en serio. Y vemos que el Señor, y aquí empieza ya la parte práctica, lo primero que el Señor hizo, entonces entendamos, el primer objetivo es formar una familia espiritual. De repente algunos de ustedes ya la tienen, como comentaba Eric, que hay un grupo en su casa que es incluso demasiado grande. Ok. Vamos a formar una familia espiritual y establecer una dinámica en la que esa familia espiritual va a funcionar para que la gente que es parte de esa familia espiritual crezca. Tiene que haber progreso, tiene que haber un crecimiento tangible e incluso medible, que podemos medir, ver que la gente va avanzando. Porque toda familia espiritual tiene una fecha de expiración, tal como las familias reales. Yo no espero que cuando yo tenga 70 años, Dios mediante llegamos a esa edad, que todavía esté con hijos en la casa. Si llego a los 70 años, mi expectativa es que los 6 hijos que tengo tengan su vida fuera de mi casa. Que tengan sus hijos, que me hagan abuelo y que, ¿no?, hagan su vida. Son bienvenidos, pero no voy a criar a sus hijos ni voy a criarlos a ellos. Mi trabajo con ellos ya terminó. La relación se mantiene, el cariño se mantiene, el respeto se mantiene, pero las dinámicas cambian cuando mis hijos se vuelvan adultos. En una iglesia debería ser igual. Discipulamos gente para que vayan al mundo y cumplan con la labor que el Señor les dé. Sean discipuladores, o profetas, o evangelistas, o apóstoles, o todo junto, quién sabe, eso lo sabe el Señor. Pero la idea es esa, formar una familia espiritual que en unos cuantos años pueda funcionar sin nosotros. O mejor aún se pueda disolver, porque todos tendrán sus propias familias. Esa es la idea. La idea es que la semilla, si dice el Señor, ¿no?, si la semilla no muere, no hay vida. Entonces la idea es que toda familia espiritual debe florecer, crecer y morir. Porque si la familia espiritual no muere, creamos una congregación otra vez. Donde todos vienen y vienen y vienen y vienen a escuchar al hermano más viejo. Y el hermano más viejo no puede discipular a 50 personas a la vez. Ni siquiera el Señor pudo. O quiso al menos. Porque no se puede discipular a tantos a la vez. Entonces la idea es discipular un grupo pequeño y dejar que ese grupo, cada uno de las personas del grupo, discipule a más personas.
en grupo, juntos, ya que el Señor dará los detalles exactos. Pero ese es nuestro primer objetivo, formar una familia espiritual con una visión a futuro de que esa familia se disuelva y se convierta en más familias, ¿no? Tal como en la vida real. Mi mamá está aquí presente, mi mamá no tiene ninguno de sus 3 hijos en casa. Uno en España, uno en Holanda, el otro en la ciudad con ella, pero ninguno vive con ella no cría ningún nieto, ¿no? Nos recibe, si vamos, nos recibe, somos bienvenidos, ella quisiera que estemos todos metidos en su casa, pero no. La relación se mantiene, la gratitud, el respeto, el cariño se mantiene, lógicamente, pero ya no es como hace 20, 30 años atrás, donde ella nos criaba a nosotros. Y eso ya terminó. Entonces, es eso lo que buscamos, una familia espiritual, donde están esas dinámicas. Hay padres espirituales, son pilares, son hermanos mayores, hermanos más sólidos en la fe, que están ayudando a los más jóvenes a crecer. Y la idea es que estos hermanos más jóvenes o bebés espirituales no solamente crezcan al nivel de los padres espirituales, sino que sean mejores, si es posible, que los padres espirituales. Tal como un padre se enorgullece de que su hijo tuvo una mejor carrera que él, ¿no? El padre taxista y su hijo fue doctor. ¡Uy, qué orgullo! El padre no lo envidia, no lo odia, el hijo, ¡ay, desgraciado! ¿Cómo que gana más plata que yo? No, el padre está feliz, que todos sepan que su hijo es doctor. Entonces, pues vamos a ver qué dinámicas vamos a usar para eso. Primer objetivo, no se olviden, una familia espiritual, con visión a que la familia se disuelva, que cada hijo se vaya de la casa y forme sus propios familias. Entonces, lo primero que hizo el Señor Jesús, lo primero que hizo, fue escoger a las personas adecuadas. Es el primer paso. Escoger con sabiduría, saber escoger. Chócase mucho con las personas del mundo religioso o cristiano evangélico tradicional porque muchos hemos crecido con esa idea de que, bueno, todos son bienvenidos, ¿no? Mientras más vengan, mejor, y, ¿no? Ven como eres, y acá estás, y te recibimos, y todos, venga, todo el mundo. La idea del Señor no fue esa, y lo vemos repetidas ocasiones. Entendiendo también el contexto en el cual el Señor se movía, ¿no? Pero vemos que el Señor no le dio la bienvenida a todos. Cuando venían las grandes multitudes, Él enseñaba a medias, cosas a veces un poquito confusas, un poquito que había que interpretarlas mucho, y Él decía, bueno, el que tiene oídos para oír lo entenderá, pero no discipuló a las multitudes. Y cuando venían demasiada gente a buscarlo o a buscar un milagro, Él daba una de esas enseñanzas que espantaban a todo el mundo, ¿no? Si no comes mi carne y tomas mi sangre, no eres digno de mí. O si no odias a tu padre y a tu madre, no debes ni verme. Y toda la gente estaba como que, ¿por qué haces eso, no? Lo demás eran parábolas sobre el reino, que algunos entendían, otros no, y otros se quedaban ahí como que, bueno, ¿qué esto qué es? Él no discipuló a las masas. Las enseñaba y después de un tiempo las espantaba. Había gente que le pedía, como el gadareno que liberó de las legiones de demonios, que le dijo, Señor, quiero seguirte. Y él le dijo, no me sigas. Anda tu gente a tu casa, a tu ciudad, y cuéntales lo que Dios hizo contigo, pero no vengas. Y no lo recibió. Y vemos que el Señor no tenía ese enfoque de que vengan todos, venga todo el mundo. Él fue selectivo. A las masas las recibía, sanaba a todos, liberaba a los que estaban endemoniados, enseñaba, pero no los discipulaba. Él discipuló a 12, que fueron contados como sus discípulos oficialmente. Eran los discípulos de Jesús el Nazareno. Entonces él tuvo un proceso de selección y vemos que él empezó enseñando que si le pedía a Pedro que le preste su bote para que la multitud no lo aplaste, si se sentaba en el bote de Pedro a la orilla del mar de Galilea y empezaba a enseñar desde el bote a la gente que se sentaba en la orilla de la playa. Antes de que Pedro fuera discípulo suyo. Y después, con la pesca milagrosa y todo eso, ahí recién lo llama Pedro. Entonces vemos que previo al llamamiento de Jesús había una relación. Primero se conocían. Lucas dice que, el Evangelio de Lucas dice que Jesús pasó toda una noche en oración antes de llamar a los 12. Entonces, si ponemos todo junto, vemos que el Señor Jesús compartía, enseñaba, hacía el bien, demostraba el poder del reino. Y mientras tanto, él iba mirando e iba analizando quién de esos cientos o de miles de personas, a
¿A cuál voy a escoger? Y cuando llegó el momento de escoger, incluso pasó toda una noche en oración porque el Señor mismo, el Padre mismo, tenía que dar la revelación de quién era el que él debía escoger para discipular. Entonces hablamos de un proceso bastante meticuloso del Señor, de saber con quién se iba a comprometer, porque él sabía no solamente de que a los que él iba a escoger tenía que entregarles todo el trabajo que él iba a hacer, delegarles todo, sino que además era un compromiso de una relación larga. Hay personas aquí en nuestra ciudad que yo no los traje en la comunidad, fueron traídos por otros y que por circunstancias personales resulta que yo quizás sería la persona más adecuada, yo, en términos de lógica, en discipularlos ¿no? por trasfondo de mi vida, etc. Pero yo a veces me tomo el tiempo porque lo dudo, la verdad dudo de que sea voluntad de Dios que yo disipule a esas personas. Puedo ayudarles, puedo darles un par de consejos, pero yo creo que es labor de disipularlas para la persona que las trajo. Y yo pienso que si me comprometo a discipularlas, no puedo después de 6 meses decir, bueno, ¿sabes qué? Me voy de la ciudad a hacer otra obra. Si me comprometo a discipularlas, tengo que quedarme 3 años más. Porque el discipulado es un compromiso serio. No puedo dejarlo sino más. Y suena un poquito feo a veces, porque para la mentalidad, como digo, la mentalidad evangélica religiosa de la iglesia tradicional es que no, que vengan todos. Que tiene su lado de verdad. Tiene su lado en el que todos deben escuchar el mensaje, pero hay que pensar en la parte práctica. ¿Quién va a discipular a toda esa gente? Entonces, la primera parte es escoger muy bien a quién voy a discipular y a quién no. ¿Cuáles van a ser y esta es una primera tarea para ustedes, cuáles van a ser ¿cuál es la palabra? No requisitos, pero mis estándares o mis puntos en los que me dejan ver que alguien que yo conozco es un posible discípulo que quiero formar. Porque entendemos que cuando hablamos de si tu visión es formar solo una familia espiritual y ahí parar, eso es todo, tu estándar va a ser muy diferente que si lo que tú quieres hacer es alcanzar toda una ciudad y formar una comunidad de varias familias. Porque entonces tienes que enfocarte más en gente que tenga ciertas capacidades naturales, como, por ejemplo, gente un poco saludable, hasta cierto punto, gente con capacidad de aprender, gente que es local, gente que no quiere viajar por todo el mundo, sino que se quiere quedar en esa ciudad. Porque tú piensas, ok, si voy a discipular a esas 5, 6, 7, 8 personas, yo quiero que tantas de ellas como sean posibles, quiero que se vuelvan discipuladores. Pero si no es así, si tú eres más simplemente un pastor, y no hablo del pastor de una iglesia, hablo del pastor bíblico, tienes corazón de pastor, corazón pastoral, tú te vas más por los quebrantados. Y ahí es ahí donde se va tu corazón. Y vas a buscar gente que pues no está quebrantada, gente que no tiene nada. Y tú te vas a enfocar en ellos, pero generalmente esas personas no van a tener tanta capacidad para multiplicarse después. O quizás sí, pero más quizás no. Tenemos aquí una familia donde ellos tienen un corazón muy pastoral y han abierto una casa para gente quebrantada. Y la gente que está quebrantada se puede hospedar en su casa. No todos, ellos también filtran y oran y preguntan al Señor. Pero se enfocan en gente muy quebrantada, gente que está hecha pedazos, personas, ¿no? Usadas por sus maridos, o que tienen un retraso, o que son, ¿no? Excluidos de la sociedad. Ellos no están enfocados en crear una comunidad, eso es su llamado de Dios, enfocarse en los quebrantados. Pero si tu visión es más formar una comunidad para tu ciudad, tienes que enfocarte en otro tipo de gente distinta. Entonces, aquí está la primera pregunta. ¿Qué es lo que sientes en tu corazón? ¿A dónde sientes en tu corazón que Dios quiere que llegues? Y no hay nada bueno ni malo en esto. No es cuestión de que, ay, no, mira, yo debería querer el de la ciudad y no el de solamente 5 personas porque eso es menos. ¿Sabes? Para el Señor los números no importan. Acuérdate que es Jesús el que edifica su iglesia, no tú. Y la mejor manera en que tú contribuyes a eso es cumplir con la responsabilidad que Él te delega. Entonces, es una pregunta honesta. No te vayas a sentir mal si no estás en capacidad de discipular a las grandes estrellas, por así decirlo. Pero hay que pensarlo bien.
Mira tú la gente que escogió el Señor. Mafiosos, mercaderes, levitas. Pedro no era un cualquiera, tenía varios barcos, tenía empleados. Era un hombre inculto, pero era una persona de respeto en su círculo social. Y varios de los otros discípulos de Jesús eran empleados de él, o familia de él. Mateo, que era un recolector de impuestos, trabajaba para los romanos. Era un tipo también que mal que bien, tipo de carácter, que había tomado la decisión de traicionar a su patria. Era un recolector de impuestos, tenía que tener fuerza porque era gente que era también mafiosa, ellos extorsionaban a la gente. Y aparte era levita, o sea que era un tipo educado. Vemos que el Señor escogió con ciertas cualidades en mente. Entonces, acá la primera idea es, mira a dónde quieres llegar, a dónde te está llamando el Señor, a ti a nivel personal. Sientes que el llamado en tu corazón es alcanzar, formar muchas familias espirituales, capacitar a muchas personas para que logren eso, o es lo que está en tu corazón ahora, porque eso puede cambiar. Alcanzar a gente con un quebrantamiento espiritual. Entonces, es algo que hay que considerar. Mira bien eso y todo eso tienes que ponerlo en oración porque acuérdate, aquí no tiene nada que ver lo que la gente piense de ti, lo que tu iglesia piense de ti, lo que tú piensas que otros piensan de ti. Lo único que tiene que ver aquí, lo único que importa es lo que Jesús quiere que hagas. Es lo único que importa. Y el Señor te puede mandar a discipular a uno solo, que va a ser el futuro Pablo, como Bernabé discipuló a Pablo, pero Pablo llevó a la iglesia al mundo. O de repente te manda a discipular como Felipe, que se fue a Samaria y bautizó miles, pero no discipuló a ninguno al final. Entonces, el Señor es quien sabe a dónde envía las cosas, pero piensa tú en tu corazón, ahorita, en tu mente, en tu deseo, en tu pasión. ¿Qué es lo que hace en tu corazón? ¿Formar algo que se extiende y se expanda? ¿O primero simplemente algo pequeño y muy real, y muy cálido, y muy íntimo? Tienes que pensar cuál es tu meta máxima en tu corazón ahora. El Señor de repente lo va a cambiar porque el Señor nos va criando de a pasitos también, pero piensa eso. Porque en base a eso puedes decir, ok, mis estándares van a ser los siguientes. Entonces, cuando defines bien tú eso, ¿a dónde quieres llegar en tu visión máxima por ahora? Eso puede cambiar, pero aún en este momento tu más grande visión es. Y en base a eso puedes pensar, ok, ¿qué tipo de gente necesito? Si no tienes a nadie, pues bueno, tendrás que empezar a buscarlos y te voy a explicarte pues cómo. Y si ya tienes a alguien, pues bueno, ya está ahí. De repente tienes a muchos y tienes que excluir a muchos y solamente escoger unos cuantos. Entonces ahí vienen preguntas bastante prácticas que tienes que considerar. ¿Y cómo vas a alcanzar, cómo vas a encontrar a esta persona? Más allá del evangelismo, porque me imagino que ustedes ya son capaces de evangelizar en sus zonas, ya sea familia o sea extraños. Una vez que tienes el contacto, lo primero, lo más lógico que hay que hacer es lo que hizo el Señor. Cuando Él conocía a alguien, Él tenía compañerismo, comunión con esa persona. Iba a la casa de esa gente. Y si tú ves cómo actuaba el Señor Jesús, siempre iba de casa en casa. Llegaba a una ciudad y se iba a la casa de Zaqueo, por ejemplo. Se fue a la casa de otros fariseos, donde entró esta mujer, la mujer pecadora que lavó sus pies con sus cabellos. Cuando llamó a Mateo, organizó una fiesta en la casa de Mateo, donde Mateo trajo a todos sus amigos, de todos los recolectores de impuestos. Él siempre iba a las casas y socializaba con gente, incluso a casas de prostitutas, a casas de mafiosos, a casas de los religiosos, a casas de los hipócritas. Él iba a las casas, porque en la mesa es donde la gente conoce, la gente se relaja y muestra quiénes son, muestran su hogar. En la cultura del Medio Oriente es aún más profundo, si te tomas el tiempo de averiguarlo. Entonces, lo primero que nosotros hacemos aquí es básicamente eso. Cuando yo veo a una persona que digo, oh, acá hay futuro, invitarlos a comer o a tomar un cafecito. Bueno, aquí en Holanda invitar a comer es un paso muy grande cuando la persona es un extraño. No se acostumbra, suele ser aquí muy invasivo invitar a alguien a comer.
Generalmente lo que se invita es a tomar un café o un té. Es aquí la costumbre cultural de la zona, es lo menos ofensivo. Y a veces incluso eso ya es demasiado incómodo. A veces simplemente encontrarse en algún lugar intermedio y conversar un poquito. Pero la idea es tratar de formar una amistad. Es el primer paso. Porque si no hay amistad, no hay confianza. Y si no hay confianza, jamás alguien va a dejar que lo disipules si no confía en ti. Así de sencillo. Y la confianza se gana, no se impone. Yo no puedo imponerle a nadie que confíe en mí. Tienen que verme funcionar por un tiempo para descubrir mi personalidad y descubrir si vivo al nivel de lo que predico. Porque es muy fácil decir lo que la Biblia dice, es otra cosa muy distinta hacerlo. Y hacerlo siempre, ser estable. Entonces, la confianza se gana con el tiempo, con cantidad de tiempo, no con calidad de tiempo, sino con cantidad. Entonces, cuando ustedes vean una persona cerca a ustedes, que ustedes piensan, ok, de repente es una persona que me agrada, podemos formar aquí y veo que tiene potencial, tiene hambre para crecer. Antes de empezar a hablar de cosas muy profundas y muy religiosas, conócelos bien y déjalos que te conozcan. De repente la cosa avanza muy rápido, de repente en una o dos reuniones con ellos te das cuenta que ya puedes empezar a discipular, o de repente no, de repente toma un tiempo. Y yo he tenido personas, por ejemplo, con los que he tratado por un par de meses, y cuando propuse un discipulado me di cuenta que era muy pronto y no funcionó. Personas que al comienzo eran cosas muy impulsivas, que al comienzo entran con todas las ganas, pero después de 2 semanas se desinflan y desaparecen del mapa. Eh, entonces, ahí viene la cuestión, ya es algo muy personal para cada uno de ustedes, porque tiene que haber una relación natural, no puedes forzarla, un cierto, ¿no? Cierta simpatía entre tú y la otra parte. Entonces, si tienes un poquito, no podemos ponerle muchas reglas, pero si tienes un poquito una idea de por dónde va la cosa en lo que tú quieres formar, no se puede formar de golpe una comunidad, porque pensamos en la visión normal de la gente, es la visión de empresa, ¿no? Hago un plan grande, mis estatutos, mis líderes, y llamamos a las masas que nos sigan. Pero en el discipulado es al revés. Es una persona a la vez. Y cuando las encuentras, profundizas hasta que esa persona sea una copia de ti mejorada. Y después tú desapareces de la escena y los dejas a ellos alcanzar. Entonces es completamente opuesto. Entonces tenemos que pensar bien en eso, en cuáles van a ser esas primeras personas. Y si de repente te parece un poquito grande incluso el tener el tema de formar un grupo, quizás tu primera meta debe ser una persona. Y ni siquiera una familia espiritual, sino un bebito espiritual, nada más. Porque tenemos que ir en orden, no podemos apresurar las cosas. Si estás en una situación donde no tienes a nadie, estás tú solito o solita, no estás discipulando a nadie, empieza a enfocarte en tener un bebé espiritual. Y debes buscar en oración primero, y yo explicaré después cómo las maneras de alcanzar en evangelismo y todo eso. Pero debes enfocarte en tener un bebé espiritual, nada más. No te atolondes. Si es que ya tienes 1 o 2 o 3, o tienes muchas relaciones con varios hermanos que son más jóvenes que tú en la fe, entonces puedes escoger quiénes sí, cuántos más o menos, cuántos puedes tener en tu casa, con qué frecuencia pueden venir, etc. Entonces, los primeros pasos prácticos van a ser eso, entender a dónde quieres llegar, cuál es tu primer objetivo a largo plazo. Si tu primer objetivo a largo plazo es formar una comunidad grande en tu ciudad o simplemente formar una familia espiritual en tu casa. Igual el primer paso va a ser ese para ambas metas. Entonces, enfocarte en definir esa meta y más o menos tener una idea de qué tipo de gente quieres discipular. ¿Cuál es el prototipo, el perfil de un discípulo ideal para la situación en la que estás tú en tu ciudad, en tu entorno? Y después que ya tienes esa idea, pues orar bastante para que el Señor te vaya revelando a quiénes puedes llamar. Porque no los puedes forzar tampoco, pero tampoco puedes esperar que el Señor lo haga por ti. Tienes que ir tú y proponer. Entonces,
Ese es el primer paso, definir en tu mente tu meta a largo plazo para tener una idea más o menos de qué tipo de gente necesitas y luego empezar a buscar. Y antes de llamar y hacer alguna gran cosa, amistad, formar amistad. En ese proceso de formar amistad, mientras compartes junto con esa persona o personas, familias, una comidita, un café o una caminata en el bosque o lo que sea normal en tu cultura, tú como alguien que estás pensando en formar algo para el Señor, tienes que ir midiendo con tus preguntas, que las preguntas que le haces a esa persona. Es bueno escuchar más que hablar para ver dónde está esa persona espiritualmente y qué actitud tiene hacia el Señor. Con los primeros chicos que discipulamos aquí a profundidad, el tema saltó más por el lado familiar, porque tenemos varios hijos y ellos tenían uno muy chiquito o dos. Perdón. Es tarde. Y pues ellos veían que nosotros teníamos una buena dinámica con nuestros hijos, una buena crianza, que la fe de los chicos estaba bien puesta y que su conducta estaba bien puesta sin oprimirlos, y etcétera. Y empezaban a preguntarnos por ahí sobre cómo criamos los hijos y pues lógico, nuestra manera de criar son igual con principios tomados de las Escrituras. Entonces siempre acababa el tema en el tema de Dios, obviamente. Y lo que yo noté es que muchos de los conceptos que habíamos dado, ellos se tomaban el tiempo en su casa de verificarlos en la Biblia y de implementarlos en sus propios hijos. Y cuando volvimos a invitarlos, venían con otras preguntas, porque dicen, bueno, y hicimos lo que nos dijiste y vemos los cambios, pero ¿y ahora qué hago con esta parte entonces? Entonces veo, esta familia, estos muchachos no solo nos escuchan, preguntan, analizan y hacen. Entonces vi patrones fuertes, ¿no? De obediencia, de hambre, ¿no? Porque no era que había que estar atrás de ellos, oye, ¿cuándo no quieres invitar? Mira que te invito a ver una actividad. No estábamos atrás de ellos haciéndole seguimiento ni rogando, oye, mira que ven para acá. Era gente que tenía hambre, que nos preguntaban a nosotros, oye, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y cuándo nos vemos? ¿Queremos otra vez vernos? Nos gustaría otra vez conversar un poco más. Había ese apetito, esa relación de que también por naturaleza yo podía ver que ellos nos respetaban a nosotros como hermanos mayores en la fe. Para ellos era claro. No, a veces tienes una relación con hermanos donde tú ves que te ven de ojo a ojo, ¿no? Que pues te respetan, lógico, pero no te ven como alguien que les puede enseñar algo, por así decirlo, ¿no? Te ven como hermanos iguales. Hay otras relaciones donde ves que hay gente que te ve como inferiores a ellos, sin desdén, pero que simplemente te ven como más joven, que ellos no tienen mucho que aprender de ti. Pero hay muchas veces donde ves gente que sí te ve con respeto, como alguien que puede enseñarles mucho. Esa es gente que puedes discipular. Tiene que haber esa relación natural, eso no lo puedes forzar. Y no tienes que tratar de impresionar con grandes cosas y lanzarte todo en una palabrería de gloria a Dios, aleluya. Tiene que ser algo basado en hechos, en cosas muy puntuales. Entonces, mira en tu entorno qué gente hay que de repente ni siquiera han sido bautizados todavía, pero tienen ese apetito, tienen esa hambre y quieren crecer y aman la verdad, están dispuestos, toman pasos y empieza a relacionarte con ellos. Entonces, para mí son tres niveles muy claros para formar una relación de discipulado. Primero es la amistad. Primero es formar amistad. En esa amistad voy analizando a ver qué tipo de gente son, qué tan serios son, qué tan estables, qué tan hambrientos son del Señor. Si no son flor de un día, que están 2 semanas, entusiasmados y después, no, es que tengo mucho trabajo en la universidad. No, gente que de verdad quiere seguir a Cristo. Tienes que verlo por un tiempito. El Señor se tomó el tiempo también. Si hay una amistad, porque también tiene que haber un agrado, ¿no? Donde yo les caigo bien y ellos me cambian a mí. Es algo muy humano. Cuando veo que hay esa relación, entonces después de esa amistad empiezo a formar un poquito de visión. Donde ya no es algo muy solamente informal, donde, mira qué chévere, mira qué cuántas cosas sabes, mira que quiero que me cuentes un poco más, a ver, explícame un poco más, mira que la semana pasada estaba leyendo Levítico y no entendí esto. Ya, ok, todo muy bien,
cuando somos amigos, pero después de un tiempo en que estamos en ese lado genérico de orar juntos y traer mis preguntas sobre todas las cosas que se me ocurren, llega un puntito en el que yo trato de ponerles un poco de visión, decir, hey, mira, te veo como un buen discípulo del Señor, te veo hambriento, te veo que quieres crecer, pero ¿no te gustaría de verdad darle todo y formar algo estable para el Señor, algo que se pueda crecer, algo que pueda, ¿no?, tener forma, que el Señor te pueda usar? Empiezo a abrirle los ojos un poco más allá de su propio mundo privado hacia afuera, ¿no? Y cuando veo que ya tienen esa hambre y la relación está fuerte entre ellos y yo, ahí les propongo, les digo, bueno, oye, mira, quiero ayudarte, me encantaría comprometerme a invertir todo lo que yo sé en ti, no es mucho, pero lo que tengo te lo quiero dar, las cosas que he aprendido del Señor y todo eso quiero invertirlo todo en ti. Si te gustaría, podemos probar y reunirnos por un mes o dos. Ahí tienes que ver tú las posibilidades según dónde viven, cuánto tiempo les cuesta o te costaría a ti ir a la casa de ellos, no, cosas prácticas. Y ahí empiezas a discipular. Y eso podemos tratarlo después de que esto esté formado, ¿no? De ver, ok, cómo vas a discipular, qué vas a tratar primero, cómo lo vas a tratar, cómo vas a reunirte con ellos, etc. Pero esos 3 puntos deben estar claros. Amistad, visión, y ahí viene el entrenamiento. Entonces, ahí quiero dejarlo porque esto suena de repente es fácil, pero es algo que toma tiempo, no es algo que se hace en una semana. Tener una idea general de cuál es tu meta a largo plazo, tu primera meta a largo plazo, y luego de ver a la gente que está en tu entorno, si es que tienes gente en tu entorno, quién de ellos podrías tú discipular, como les dije, alguien que tiene que haber un agrado humano, una simpatía y una admiración, que ellos te respeten como una persona que sabe más que ellos. No en conocimiento de la cabeza solamente, sino en vida espiritual. Y empiezas ahí a formar amistad para ver tú si es que de verdad esos son material de discipulado o no. Orar mucho por ellos para que el Señor te vaya revelando cosas. Y si todo entra en línea, puedes proponerles un discipulado cortito, que es como un periodo de prueba para ellos y para ti. Porque cuando siempre la amistad cambia de amistad a discipulado, no que el discipulado reemplaza la amistad, pero cuando entra el factor de discipulado, a veces la amistad como que sufre un poquito, porque pues la relación cambia un poco. Y hay veces gente que le choca eso, ¿no? Entonces siempre hay que darle un tiempo de prueba para que se acostumbren, o de repente si tu manera de discipular es fatal y la relación se lastima mucho, entonces es mejor parar y la persona poner un momento en el que la persona te pueda decir, mira, gracias, estuvo lindo, pero la verdad creo que ahorita no es el momento, o no sé, ¿no? Que te puedan decir, paremos. O tú puedes decirles, no, mira, sabes, estuvo bacán, pero creo que mejor vamos a dejarlo un tiempo así, vamos a ver, porque en mi corazón tengo otras cosas todavía por ahora. Entonces, tener un mes o dos de prueba es muy sabio, porque si es que estás en un discipulado, ya te comprometiste y después quieres pararlo, es como que muy chocante, ¿no? Les va a sentir, puedes herirlos. Entonces es bueno tener un espacio donde puede haber un poquito de feedback, que también te puedan decir, mira, estuvo bacán, pero esto que haces aquí no me gusta, podemos hacerlo de otra manera. Entonces siempre es bueno un mes o dos de prueba, pero en ese orden. Amistad primero. Primero forma una amistad sólida, sin exagerar de que te tiras 4 años abrazándolos. Puede ser en un mes o dos, ¿no? Donde se reúnen, se juntan, se conocen, vas a la casa de ellos, se vienen a tu casa, conocen la intimidad del uno del otro, ¿no? En qué trabajas, dónde estás, cómo vives, hay una relación real, ¿no? Jesús conocía cómo vivían los discípulos, estaban en las casas de ellos. Algunos de ellos durmieron en la casa de Jesús, ¿no? Cuando los conoció, los que habían sido discípulos de Juan, ¿no? Que dijeron, Señor, ¿dónde vives? Queremos ver tu casa. Y él dijo, bueno, vengan, y durmieron con él esa noche en su casa. Entonces vemos que había esa intimidad, una amistad fuerte, previa al discipulado. Entonces, mi primera tarea para ustedes sería esa.
de que definan un poco, no exageremos tampoco de tener todo un plan de negocio, solamente una idea vaga, pero un poquito clara sobre a dónde quieren llegar, y para saber en base a eso a quiénes vamos a escoger. Si no tienen a nadie, pues enfóquense en un discípulo primero, y si tienen a varios, pues pueden enfocarse en lo que ustedes puedan manejar. Hablamos de una cosa muy práctica. Si vives en una casa muy pequeña, o si ellos tienen casas pequeñas donde no pueden recibir a muchos, pues no puedes discipular a un grupo de 10, pues tienen que discipular a un grupo de 5. Si todos son esposos jóvenes con niños, con muchos niños de 3, 4, 5, 6, 7 años, pues no puedes juntar a todas las familias de golpe, porque si tienes 18 hijos y 6 adultos, pues no vas a poder enseñar, porque hay que atender a los niños. Entonces tienes que pensar en varias cositas prácticas, ¿no? Entonces, pero eso va tomando forma conforme pasa el tiempo. Mira qué gente hay a tu alrededor, ora mucho, separados de mí, dijo el Señor, no puedes hacer nada. Entonces tomas el tiempo, sin exagerar de que tienes que lanzarte 5 días metido en un closet, pero tómate un tiempo diario en el que tú dices, bueno, voy a dedicar al Señor que sea 15 minutos al día, esta hora es para el Señor, 15 minutos. Y dedícale esos 15 minutos, donde vas a pedir, Señor, ok, puedo pedir por 1000 cosas, puedo pedir por Donald Trump, puedo pedir por el corona, puedo pedir por el Triángulo de las Bermudas, pero quiero pedir por discípulos. Es mi petición de esta semana. Quiero, Señor, que me muestres a quién de la gente que está en mi entorno, a qué gente puedo llamar, a qué gente puedo invitar y relacionarme. ¿Quiénes son esas personas clave? Y dejar que el Señor te los revele. Anota los nombres o las personas que vienen a tu mente y empieza a discernir, porque de repente algunos de esos nombres son solo tu imaginación, porque son gente que tú quieres en la carne, porque son familia, porque son amigos. U otros nombres serán sí del Señor, y los frutos te demostrarán cuál era tu imaginación y cuál era el Señor. Pero anota y ora por esa gente que notas. Y mientras oras por ellos, en tu lista, no solo ores, de repente puedes tomarte un tiempo de solo orar, una semana o 2, pero después no tienes que entrar en acción. Invítalos, llámalos. Y nada de discipulado, de Biblia. Primero, amigo, relaciónate. No sé qué es normal en tu país, si ir al Starbucks o de repente jugar un partido de fútbol ahí en el campo o de repente tomarse un cafecito o de repente con la esposa y los niños que vengan a tu casa un día o no sé. Tú estás en tu país, tú sabes qué se puede y qué no se puede, pero busca cara a cara, una reunión personal, no importa lo que el corona diga acá, este es mandamiento del Señor, reúnete con ellos, forma una amistad, donde puedan ellos ver tu intimidad, tú ver la de ellos. Toma tiempo, eso no lo haces en una semana. A veces va más rápido, gloria a Dios, a veces toma tiempo, pero ora, busca el Señor que te dé esos nombres, que te dé esa gente y prueba, ora por ellos, invítalos y forma una amistad con ellos. Cuando ya los conoces, vas a ver si de verdad son gente que te mira a ti con respeto, como decir, wow, este Señor me ayuda, vienen a ti con preguntas sobre su fe, sobre su relación con Dios, sobre su hogar, sobre su economía, etcétera. Ahí ves tú que acá hay potencial, ¿no? Son gente que está buscando, gente que está hambrienta, gente que de verdad quiere. Y cuando ya tengas eso, ya tengas esas personas, 2, 3 o 1, ahí podemos hablar ya, ok, ¿cómo vas a discipular? Porque si lo digo ahorita va a ser demasiado distante. ¿Cómo vas a hacer las reuniones? ¿En qué orden vas a avanzar y todo eso? Eso lo quiero ver cuando tengas ya a la gente que ya está lista para que las discipules. Hasta ahí. Para hacer un resumen muy corto, pues, y para aclarar. Entonces, si nos sentimos que ya estamos en el lugar espiritual que podemos ya enseñar a otros, ya podemos empezar a buscar a estas personas que nos respetan. Y ese es un proceso que no es de un día o 2 días. Y pues podemos empezar ese proceso ya. Y en próximas lecciones nos vas a enseñar más cosas para qué hacemos después, ¿verdad? Sí, porque este primer proceso hay que hacerlo con cuidado. Escoger al discípulo adecuado
como dije, no toma un año, pero toma generalmente un par de meses. A veces va más rápido. Ahora, si alguno de ustedes ya tienen gente, pues podemos, aparte, hablar con ustedes. Si alguno de ustedes no tienen a nadie, pues no se molesten en escuchar cómo hacer las reuniones ni nada porque se van a distraer. Enfóquense en formar amistad. Esa es la primera tarea. Formen amistad con la gente que Dios les revela. Y miren si esa amistad hay una relación de respeto, que te respetan a ti como hermano mayor. Y si es que no, pues genial, gloria a Dios. Tenemos un amigo nuevo, pero no hay material de discipulado. Bien. Ok. Muy bien. Preguntas. Así que otra persona tiene preguntas o no. Yo sé que ya es tarde, ya en Holanda. Sí, pero no hay problema. Aquí es sábado, bueno, ya domingo, pero no tengo que trabajar el lunes. Es un alivio genial. Si es que no pasa nada. Yo quiero preguntar nada más que ahorita hay un poco de ruido, entonces no logro escuchar bien, tengo que pegarme mucho el celular. Los escucho mientras quien las pregunta y ahorita que hay un menos ruido pregunto algo. Vale. Pues. Entonces, pero sí se escucha, Ricardo, te escuchamos bien. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok, bueno. La confianza, etcétera, etcétera. Bueno, yo estoy como, Mark me conoce, estoy como pastor en una iglesia. Okay. Y yo sí he tratado de formar ese grupo de discípulos. Yeah. Y normalmente son un grupo de quizá 8 personas, de las que siempre están aprendiendo. Yeah. Digamos que con la gran mayoría de las personas ya hay una confianza como la que hablaba Fabián. Pero ese grupo que discipulo, ¿es necesario hacerlo por individual o lo sigo haciendo en ese grupo que son de 18 personas? Ya. En la Biblia vemos las dos cosas. Vemos que había tiempo de 1 a 1 y había tiempo en grupo. Y ambas cosas son importantes. Hay cosas que no puedes tratar en grupos porque son muy íntimas. Y hay cosas que deben ser tratadas en grupo porque tenemos que aprender a ser abiertos con gente, con hermanos de confianza. Si tú ves en Hechos 20, cuando Pablo se despide de los efesios, él les dice, yo estaba con ustedes 3 años enseñando en las calles y por las casas, uno por uno, con lágrimas en mis ojos, animándolos a seguir adelante en la fe. Vemos que el Pablo tuvo ese grupo y personal. Ambas cosas forman. Y una cosa importante, más aún si tú estás trabajando desde una congregación, es que en los discípulos se forma el concepto de que el lugar de trabajo para el reino no es en el edificio de la iglesia, sino es en la sala de sus casas. Ellos tienen que entender que el lugar donde se hacen discípulos es en las casas de los discípulos. Y eso se logra no explicándolo, sino haciéndolo. Que ellos te vean a ti hacerlo y lo hagan junto contigo. Porque si lo que enseñas no rima con lo que ven, ellos más automáticamente van a hacer lo que ven que lo que dices. Aún si no hay conflicto en sus mentes. Por naturaleza va a ser así. Ya. Ahorita se me viene a la mente porque al final eso yo creo que es la lucha que tenemos, bueno, que tengo como pastor y que me he topado con otros hermanos pastores, que también es la lucha que tienen de no hacerlos entender, o más bien, no de no hacerlos entender, sino como que no les cae el 20 de que el trabajo es afuera.
Eh, Sí. Se me viene a la mente entonces, por ejemplo, de poder empezar a, bueno, hay un día en el que lo tenemos en la iglesia, el discipulado, y siempre asisten los mismos, pero que pudiéramos comenzar, por así decirlo, a hacer una estrategia nueva en donde digamos, tal día va a ser en la casa del discípulo fulano de tal día va a ser en la casa del discípulo fulano de tal, y que para que empiecen a romper quizá eso que tienen en su mente de que es en la iglesia, no sé si me explico. Sí. El discipulado, o sea, si tú tomas el discipulado como un curso, entonces, no digo que sea eso lo que tú digas, pero solo quiero aclarar. Si el discipulado es un curso, no es discipulado, es un curso. El discipulado es una transmisión de cómo el discipulador vive su vida diaria. Si el discipulado es algo que los chicos vienen a la iglesia para que alguien desde atrás del púlpito les dé una clase, eso no es discipulado. Es una partecita muy pequeña, pero el discipulado es vida. Es como decir, yo voy a criar a mis hijos cada sábado de 9 a 10 de la mañana. No los crío así. Mis hijos me ven todo el día en la casa, me ven cuando me enojo, saben las reglas, yo los entreno, les pongo reglas y los capacito para que las cumplan, los amo, los abrazo, los quiero, les doy afecto, los castigo si es necesario, pero con afecto. ¿Entiendes? Es una relación, me ven con mi esposa, me ven como trabajo por ellos, como me la rajo para que ellos tengan lo básico. ¿Me entiendes? Ellos me ven en mis mejores momentos y me ven cuando estoy enfermo, me ven en todas y los estoy criando. Entonces el discipulado, por eso es que en un templo, digamos, no puede haber discipulado, porque no ven tu realidad, no ven tu intimidad, ni tú ves la de ellos. Puede haber enseñanza, inspiración, alabanza, no hay nada malo en eso, pero discipulado pasa solo cuando hay relación de casa a casa. Ellos conocen tu casa y tú la de ellos, conocen sus familias, su entorno, su sueldo, que compran, hasta eso importa, ¿no? Yo poder ver para mí si la gente que estoy discipulando tiene que comer, si compran ropa de marca o si compran ropa usada, porque eso me deja ver cuánto les va a costar tomar pasos que yo he tomado. Si yo les digo, ven y sígueme, pero yo tengo más comodidades que ellos, a ellos les va a costar 5 veces más sacrificarse que a mí. Entonces es importante conocer todos esos detalles. Ver su matrimonio, si su mujer es una mujer que tiene alergia al gluten, alergia a la leche, alergia a esto, que están enfermando, que tiene que tomar té de hierbas, que tiene que... Pues entonces, obviamente, para él va a ser mucho más difícil salir a ir a evangelizar y dejar a su mujer con los niños, porque la mujer no tiene fuerza para educar a los niños sola. Necesita el apoyo del marido. Eso no lo puedes ver desde un púlpito. Tienes que ir a la casa, meterte allí con ellos, y ellos tienen que aceptarte y recibirte, invitarte a su casa. Entonces, el discipulado toma todos esos detalles en cuenta. Jesús, como te dije, ellos conocían la casa de Jesús y él conocía la de ellos. Jesús no la suegra de Pedro. Quiere decir que conocía a la esposa y conocía a la mamá de la esposa. Te das cuenta que la relación humana era mucho más íntima, y eso es lo triste de los templos que quitan esa humanidad del discipulado. Sí, entiendo perfectamente todo. Yo creo que me has dado mucho más, me has dado más luz de lo que ya más o menos tenían en idea. Qué bueno, Jesús. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Sí, era toda mi pregunta nada más. Perfecto. Muy buena pregunta. Gracias. Sí. Yo le digo Ricardo. Jesús Ricardo tiene ahí en... gracias, Ricardo. Buenas preguntas. Amén. Te escucho. Ok, bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra cosa más, hermanos, que pueda compartir con ustedes? ¿No? Ok, pues Perfecto. muchas gracias, Fabián. De nada. ¿Una cosa más? Fabián. Ok. ¿Ricardo?
Sí, oh, Sí, ¿de dónde eres, hermano? De Perú. Ah, de Perú. Perfecto. Sí, Perfecto, hermano. vale. Marcelo. Espera, estás en mudo. no, todavía en mudo. Ahora sí, Ahora sí. ahora sí. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Mark? Bien, gracias. ¿Cuándo venía a Chile? Oh, pues cuando Dios abre la puerta. Está bien, está bueno, Fabián. Está muy bueno el tema. Hay que empezar a ser discípulos antes que venga el Señor. Amén. Que no nos pille en proyectos, sino nos pille con algo hecho. Mm. ¿Ah? Sí. No quedarnos en la parálisis del análisis. Exacto. Estamos. Una cosa dijiste que es bueno y entretenido, y lo que dijiste es muy bueno, que me quedó, y recién lo dijiste hacia la pasadita, que no nos paralice el corona. Y dijiste, buenísimo. Sí. Estaba, justo la semana, hace unos días atrás, estuve mirando a Jesús cuando se le acercó el leproso Mm. Mm. y él tocó al leproso. Esa parte, cuando lo tocó, me quedó dando vuelta muchos días. Fue tanto que yo hasta lloré, he llorado por ese momento, porque imagínate Jesús caminando y de repente vio un leproso y lo natural era salir arrancando. La ley decía que había que apedrearlo. eh, y él fue y lo toca, o sea, fue sumamente jugado, ¿cachai? Y esa cuestión, y ahora con eso que dijiste ahora del corona, hay que empezarle, hay que hacerle más caso al Señor que a los mandatarios de estos países, de nuestros países, Sí. que la ley de este país. Hay mucho miedo y muchas cosas que se ponen bajo el manto del amor, ¿no? No hay que someterse a las autoridades. Y hay que someterse a las autoridades. Claro que sí. Pero hay una diferencia entre sumisión y obediencia. La actitud permanece sumisa, pero a veces la obediencia tiene que ser dada al Señor, si es que se contradicen el uno al otro. Y el ejemplo que tú citaste, a mí hace un par de semanas me tocó mucho y me aclaró mucho. Un discípulo acá lo comentó, porque era prohibido por la ley de Israel tocar a un leproso. Estaba prohibido. Estaba prohibido Ya pararse estaba prohibido. en la dirección del viento. Si había un leproso a no sé cuántos metros de distancia y el viento soplaba del leproso hacia ti, quedabas impuro. Y como tú dices, si venía un leproso muy cerca, había que tirarle piedras para que se vaya. Para que se vaya. Y Jesús rompió la ley puesta por, no la ley de los romanos, la ley de Israel. Y se fue al Sí, no leproso era, y lo tocó. esa era una ley israelita, que lo hicieron desde la época de Moisés, que está esa ley. Y Jesús se acerca a él y a tal nivel de estrechamiento, de estrechez, que llega y lo toca. Y los discípulos tienen que haber quedado escandalizados, pero locos tienen que haber dicho, arranquemos, porque esto... Pero lo sanó. Eso, hay poder en Jesús. Aleluya. Hay momentos en los que uno pues, puede limitarse en sus prácticas por prudencia, pero no, a veces levantar persecución innecesaria es tonto, pero Claro. limitar nuestra fe por normas higiénicas también es tonto. Y aquí nos reunimos con los discípulos cada semana a orar. En el centro, uno de los discípulos tiene como ustedes saben, una cafetería. Se llama el Café Jesús, donde la gente puede entrar solo si quieren oración o si quieren escuchar el Evangelio. Y es muy, muy raro porque nos reunimos con las luces apagadas para que no nos vean, porque es un poco no sabemos qué tan legal es lo que estamos haciendo, ¿no? Oficialmente no se puede tener cierta cantidad de gente
en un solo cuarto. Y nos reunimos, Claro. pues, y el grupo está creciendo. Empezamos reuniéndonos con 4, ahora ya la última vez hemos sido 8 y parece que se van a unir más. El lugar no es tan grande, ¿no? Entonces, pero el muchacho llamado a la municipalidad ha dicho, hey, tenemos este café, estamos así, esta es nuestra constitución y estamos orando, ¿está bien o no para ustedes? Y felizmente el municipio ha dicho, bueno, ustedes no son restaurante, es una organización religiosa donde sirven café, así que para nosotros como que, bueno, ahí entra los dedos, ¿no? Nos hacemos de la vista gorda, sigue nomás. Pero igual, si los vecinos se quejan, ¿no? Y llaman, porque hay una línea abierta acá de queja anónima, ¿no? Pueden llamar al gobierno anónimamente y echarte el dedo. Entonces es una cosa rara de que ya se vive un poquito de que, bueno, hay que empezar a hacer la, la iglesia subterránea otra vez. Exacto. Oye, hermanos, Hay que desobedecer. pero luego lugares en donde se prohíbe el culto o la reunión de personas en donde se dice que solamente el 25% de la membresía puede asistir. Por otro lado, se marca eso, pero hay bares abiertos y son lugares en donde los marcan como esenciales y a nosotros como no esenciales. Entonces creo que está todo patas arriba. Sí, eso es lo obvio. Pero ahí hay que... Ahí es cuando tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, o sea. Y volviendo a lo que decían de la oración y la prudencia, a un amigo pastor lo invitó una familia que fuera a orar por un familiar que estaba enfermo. Y no le dijeron de qué estaba enfermo, el hermano fue, oró y a los pocos días se murió ese paciente, esa persona que estaba enferma. Y el pastor se enfermó de COVID porque tenía COVID, pero no le dijeron. Y bueno, al final el hermano salió avante con el virus, gracias a Dios, ¿verdad? Pero estuvo medio feo eso de que te digan, ves a orar y no te dijeron que estaba enfermo, ya casi muriendo de COVID. Sí. Yo espero que llegamos al punto que el poder de Dios que hay en nosotros es más fuerte que cualquier enfermedad. Entonces, creo que es algo que hay que aprenderlo, no viene automáticamente. Hay que caminar en fe, hay que saber lo que es tener fe en toda esa situación y no sé si, no estoy listo para decir que la persona que si se enferma estaba fuera de la voluntad de Dios, pero Correcto. no tiene fe, no estoy diciendo eso, pero yo creo que también tenemos que avanzar en eso y crecer. Sí, no, o sea, no, eso no está en tela de juicio. Y es bueno también discernir en estos, donde está la tensión entre el gobierno y las entidades religiosas, cuáles de nuestras prácticas son mandamiento del Señor y cuáles no. Porque a veces nos podemos ensañar. Yo tengo un amigo acá que es pastor de una iglesia muy grande. Y estoy tratando de formar amistad con él a un nivel personal, porque él está acostumbrado a que lo traten como el pastor de la iglesia grande. Pero yo lo veo como un hermano en la fe y punto. Eso quita un peso de encima para ellos también, ¿no? De saber de que, bueno, son gente y son ovejas, no son pastores, son ovejas. Todos somos ovejas. Y que alguien nos vea como oveja también, porque a veces también necesitan una palmada en la espalda y un abrazo, ¿no? Entonces, Así es, correcto. él se complica mucho la vida, porque pues hay gente en su iglesia que lo critica porque las reuniones no son como antes, porque pues, por limitaciones del gobierno solo pueden tener a 30 personas y han separado el local de la iglesia en varios cuartos, porque la ley son 30 por cuarto, entonces pueden tener a mucha gente, pero si lo ponen a 30 en cada cuarto. Solo uno que está en vivo con el púlpito, los demás están en varios cuartos con un televisor. Pero hay gente que lo critica y dice, pero ¿por qué no te atreves? ¿No? Si el Señor dijo, vos no está tu fe. Pero si él se va en contra del gobierno y dice, no, nos juntamos todos en la gran sala juntos como siempre, viene la otra mitad de la iglesia y dice, pero ¿por qué no te sometes al gobierno? Que estás loco, nos vas a matar a todos. Entonces, haga lo que haga,
la mitad de la iglesia o una gran parte de la iglesia va a estar en desacuerdo, ¿no? Y es una iglesia que está muy acostumbrada a complacer a los visitantes más que a desafiar. Y ahí la ve muy difícil. Por eso. Pero bueno, Dios no nos llamó a tener reuniones masivas obligatoriamente, eso no está ahí. Son buenas una vez, de vez en cuando, ¿no? Pero no es el corazón de la fe. Entonces, bueno, es discernir también, ok, de las prácticas que tenemos, cuáles son sí, que deben seguir sucediendo y cuáles podemos sacrificar sin problemas. Porque, pues, para mí, a mi entender, las reuniones grandes, masivas, yo las puedo dejar a un lado. Pero el discipulado no lo puedo dejar a un lado, porque eso es lo que el Señor me mandó a hacer. A mí me gusta Jesús, su método era más secreto, usaba mucho el secretismo, el juntarse en una casa donde habían pocos. Ese método, el método de Jesús es más, de hecho, cuando los fueron a buscar a Getsemaní, no sabían dónde estaba, necesitaban saber a través de de un traidor para poder saber dónde estaba, porque Jesús no se estaba mostrando abiertamente donde él hacía sus reuniones familiares y todo eso. Eso era Creo en que hay Jerusalén. que volver a eso, hay que volver al método de Jesús y desechar este método humano de las grandes congregaciones y grandes grupos. No tienen, hoy día más que nada ya perdieron el sentido de ser. Quizá no sé si alguna vez tuvieron algún sentido, pero Jesús nos trajo no tan solo una enseñanza, sino también nos trajo un método para enseñar. Y Sí, pero ahí ahí. tienes que ver, Chelo, también el aspecto de que Jesús en Jerusalén era así, evadizo, Claro. clandestino, pero en Galilea era público. En Galilea él permitía a los miles por un tiempo, ¿no? Después los espantaba, como dije al comienzo. Claro. Pero era de acuerdo a donde él iba, ¿no? Las cosas según que era lo más conveniente. En Jerusalén era así muy discreto. Aparecía por aquí, desaparecía después y se escondía en Betania, ¿no? En la casa de María Marta y Lázaro, que quedaba ahí a un ladito de Jerusalén. Claro. Pero en Galilea o en Decápolis, sí, le venía a la mesa, la gente de todos lados venían a verlo por miles. Y él lo permitía, por un tiempo. Lo permitía. Claro, porque él usaba o sea, era astuto como una serpiente. Donde podía hacerlo, lo iba a hacer. Donde no podía hacerlo, usaba otro método. Claro, Y pero eso su es lo que enfoque era el tenemos que ser discipulado. Entonces, más dúctiles para poder y tener más discernimiento, saber qué hacer en cada momento, no quedarnos en un método solamente, eso. sino que el Señor nos vaya guiando, que el Espíritu Santo vaya diciendo qué tenemos que hacer y Él vaya dando las ideas, ¿viste? Yo creo que eso es. Claro. Oye, gracias, de verdad, muy bueno lo que hablaste y es un buen momento para ser discípulo, de pensar. Hay tiempo, ¿cachai? Para poder estar juntos con otros. De hecho, por ejemplo, yo en este momento estoy trabajando en la casa. Así. De hecho, ya nunca más vamos a volver en mi trabajo a las oficinas. Ya muchas oficinas aquí en Santiago cerraron y la gente va a trabajar hoy día de casa, los que pueden, obviamente, ¿no? Todos estos trabajos tecnológicos van a poder, entonces va a haber más vida de familia por estar con gente en el día. Nos aceptan y eso creo que va a ser bueno. Espero que a todos tengan la misma posibilidad de los que están aquí. Y tomo un desafío, de verdad lo que dijiste. Busquemos discípulos, preguntémosle al Señor que nos diga quién para partir haciendo la obra de Dios. Eso. Bueno, hermanos. Bueno, gracias, Fabián. Un gusto de verlos nuevamente. Y de repente de aquí en 2, 3 semanas más o 4, según ustedes tengan tiempo de poner en práctica lo que les he compartido hoy día, nos juntamos de nuevo y les explico si tienen ya a 1 o 2 o más, en qué orden van a avanzar, en qué temas van a tocar y cómo lo van a hacer. Qué van a hacer en la reunión en sí.
un punto de partida, digamos, para eso. Está bueno, está bueno. Bueno, oremos brevemente. Señor Jesús, gracias por mis hermanos que están aquí a través de la internet. Amén. Pedimos, Dios, que nos des claridad de entendimiento de lo que tú estás haciendo en estos tiempos. Nos preocupa la situación, pero nos alegra saber que tu regreso está más cerca de lo que pensábamos. Ayúdanos, Dios, a tener nuestros corazones firmes, que pase lo que pase, no vamos a fluctuar por las circunstancias. Tener los ojos puestos en ti, Jesús. Y que en esos tiempos tan raros, Dios, sabemos que tú puedes hacer lo imposible. Danos fruto. Danos gente, que no nos limitemos al miedo o al pánico, que sigamos pensando en ser siervos de tu reino. Pido por mis hermanos en todos los países donde están, que les dé fruto desde donde están. Dales entendimiento, celo, deseo, gozo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, hermanos. Saludos a todos. Ok. Bueno. Bien. Ok. Pues, Saludos, Fabián, saludos a todos, saludos. Un abrazo. Cuídense. ok, no se vayan todavía, pero, ok, gracias, Fabián. Gracias, Fabián. De nada, de nada. Ahí te dejo, Marco.